Aló, aló. Buenas tardes, creo. Para la mayoría, buenas noches. Aquí estamos otra vez en el corazón de papá, tratando de sentirnos bien, haciendo las cosas de Dios. Aquí estoy yo, Jesse y Capiro, para eh, entretenerlos un rato, ok, hablarle un poco de Dios. En estos días, pues lo hemos dedicado a varios testimonios que son tan bonitos porque Dios, como toca a una persona, lo trae sus caminos, lo salva, lo salvó hace 2000 años, pero lo salva hoy en día también. Ha salvado gente, ya tiene miles de años salvando gente. ¿Ok? Entonces, por eso que nos gusta dar testimonios de cómo cada persona es tocado por Dios y cada persona tiene algo diferente que Dios ha hecho con ellos. Y y a Capiro le encanta saber de cómo Dios como dice la palabra de Dios, es el mejor pescador de hombres y mujeres y niños y adolescentes y todo tipo de personas jóvenes. Él es el experto y él sabe cómo él trae las personas a sus caminos. Entonces hoy queremos dar como, como una explicación de por qué es tan importante dar el testimonio de uno en tu trabajo, a donde tú vivas, a tu familia, no exactamente atacándolo, que dar el testimonio de uno no es caerle atrás a la gente, sino que cuando se presente la ventana de oportunidad, tú estás listo y no te retengas porque hay testimonios que son muy fuertes de gente que el diablo lo tenía bien atado, pero todos fuimos pecadores y todos somos pecadores. Pero la diferencia es que antes éramos pecadores sin Dios y ahora somos pecadores con Dios. Y es una gran diferencia porque ahora reconocemos que somos pecadores. Entonces, ¿por qué dar el testimonio de uno? ¿Por qué dar testimonios? Bueno, primeramente porque tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Cristo tenía el mayor testimonio. Cristo vino del cielo, ¿ok? Podemos buscar en Filipenses, vamos a buscar en Filipenses. Este es el testimonio más importante de todos los testimonios. En Filipenses, el capítulo 2 creo que es, sí, el capítulo 2, y aquí también explica por qué también debemos dar testimonio. Porque Cristo tiene el mejor testimonio, el testimonio que todos tenemos adentro de nosotros, porque tú tendrás tu propio testimonio porque Dios te trae los caminos de Él, pero todos tenemos el testimonio de Cristo en nuestro corazón si lo hemos entregado a Cristo. Entonces aquí vemos en Filipenses 2. ¿Tú quieres leerlo, capítulo? ¿Cuál es el 2 qué? Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, del 1 al 18. Bueno, tú lees del 1 al 4. Ok. Ok, dale. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Okay. Entonces ahí podemos ver en esos versículos que
aquí hay algo que tenemos que hacer en la vida cristiana y es amar. Tenemos que amar y tenemos que sentir, no que te creas, ¿cómo se dice? Menos que cualquiera, como pues sentiste que no eres nada, sino que siempre debemos de considerar al cuerpo de Cristo, especialmente los que están entregados a Dios, que son más que nosotros, porque Dios lo amó a ellos tanto que le habla y lo trajo los caminos de él. Entonces, como somos parte de ese cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros lleva una parte importante en ese cuerpo, pero al mismo tiempo nada más llevamos una parte. Entonces, eso es lo que lo debe de dar humildad a nosotros, es reconocer que nada más tenemos parte de Cristo en nosotros, no todo. Yo creo que si alguno de nosotros tuviera todo Cristo dentro de nosotros, reventamos, porque es Claro. mucho poder. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es parte de Cristo, y cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos una partecita de él. Entonces, eso debe de dar humildad, que no lo sabemos todo, no sabemos todo lo que sabe Dios, porque cada uno de nosotros tenemos una partecita. Ahora Capiro va a seguir leyendo del 5 al 11. Y aquí es donde viene la parte más importante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ahí está el testimonio de Jesucristo, ¿ok? En una totalidad. Podemos ver que, y en toda la Biblia, lo que tú vas a ver más que todo es todo lo que escribieron la Biblia desde el principio hasta el fin, en alguna forma, en algunas palabras, en revelaciones, en visiones, como sea, vas a ver que están dando testimonio de Jesucristo, ¿ok? De cómo Él vino, que estaba en forma de hombre o en forma de Dios, se hizo forma de hombre, se humilló por el amor que tenía para nosotros, por la obediencia al Padre, murió en la cruz y resucitó de los muertos. Entonces ahí podemos ver el testimonio de testimonios, el más grande testimonio, porque él hizo eso en carne, pero ahora Él hace eso en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nosotros estamos muertos, ¿ok? Y Él resucita a nuestro espíritu muerto, a nuestra alma muerta, a nuestro cuerpo que va hacia la muerte, le da vida y lo da lo que nosotros mismos no nos podía dar. Él se lo dio a Él mismo. Él es el único que lo podía hacer porque Él es Dios encarnado, pero Él lo dio eso a nosotros para poder que nosotros pudiéramos entrar al cielo. Ahora, por eso que nosotros estimamos tan importante de que tenemos que dar el testimonio. ¿Tú quieres decir algo, Capillo? Sí, es muy importante. Podemos ver el testimonio que Cristo dio en frente de Poncio Pilato. Está en Juan 18:37. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Un testimonio muy claro de Jesucristo, que eso es famoso, esto
cuando él se enfrentó a Poncio Pilato, siendo el Hijo de Dios, no tenía temor de decir la verdad, porque él sabía lo que tenía que hacer y hacia dónde iba. Pero su testimonio es mayor que de cualquiera de nosotros, porque trae el testimonio del Padre, que lo envió a él para dar testimonio de la verdad y que la justicia de Dios se cumpliera sobre nosotros cuando nos entregamos a Cristo, y Cristo nos justifica cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. Él nos perdona y cambia nuestra vida poco a poco. Amén, amén. Entonces, vamos a seguir un poquito más en Filipenses 2, el capítulo 2, del versículo 12 al 18. Al, Y vamos a ver al 18. lo que pasa cuando nosotros damos nuestro testimonio. Nosotros muchas veces cuando damos el testimonio, cuando le decimos a la gente cómo éramos antes de ser cristianos, cómo Dios nos tocó y qué vida estábamos viviendo, muchas veces no nos damos de cuenta la fuerza que eso tiene, el poder que eso tiene. Porque el milagro para mí, mi opinión, ¿ok? Y creo que la opinión de Capiro también, es que el milagro, muchas veces los humanos miramos que los milagros que alguien se sane de una enfermedad grave, que las familias cambien, que, ¿cómo se llama? Que mejor trabajo, un milagrito de que Dios te consiguió mejor trabajo, mejor carro. Todo eso lo miramos como un milagro, ¿ok? Hasta lo quedamos hasta asombrados de esos tipos de milagros. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el milagro más grande, aparte, el milagro más grande que Dios hizo él mismo fue morir, ser enterrado y resucitar. Eso solamente Cristo lo puede hacer. Y solamente Cristo puede cambiar los corazones. Y ese es el milagro. De acuerdo a la palabra de Dios, ese es el milagro más grande que hay. El cambio que hace Dios en el corazón de una persona. Porque el único que puede cambiar un corazón es Dios. El único que puede tocar el corazón es Dios. El único que puede cambiar el corazón es Dios. Pero aquí donde viene la partecita de nosotros. Dios nos ha dado el privilegio, la honra, el trabajo, no sé si decir la obligación, porque obligación suena tan feo, pero como una tarea buena, una tarea bonita, una tarea que vale la pena hacer, que la mejor tarea que tú puedes dar es dar testimonio de cómo Él entró en tu vida. Porque a lo mejor tú no eres predicador, a lo mejor no eres maestro, a lo mejor no te gusta ni hacer eso, lo que te gusta es ir a la iglesia, escuchar la prédica, tú eres un cristiano normal, o que gloria a Dios porque estás en un camino de Dios, y no te gusta tanto lo que hacemos nosotros. Pero una cosa que sí puedes hacer es cuando tengas la oportunidad, a donde sea, en mercado, en tu trabajo, en tu familia, con un amigo, con una amiga, con tu jefe, como sea, cuando tenga la oportunidad, tú puedes hacer lo que vamos a leer ahora. Puedes hacer, dar tu testimonio y lo que vas a hacer es portadores de la luz. Porque aunque no lo entendamos y no lo percibimos, aunque el cerebro humano de nosotros no llegue a entenderlo, somos portadores de la luz. ¿Y quién es la luz? Dios, Jesucristo. Entonces vamos a leer. Sí, antes, Jesse, antes de leer esta parte, nosotros damos testimonio, no por obligación, no porque nos están empujando, lo damos por agradecimiento del gesto tan enormemente grande que hizo Cristo para salvarnos, morir en una cruz y derramar su sangre. Entonces lo hacemos con gozo
y agradecimiento por ese gesto tan enorme que Él hizo por nosotros. Entonces yo voy a leer los versículos y el capítulo lo voy a explicar. Pero si miras en Filipenses 2, del 12 al 18, leemos: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, Dios produce en nosotros, así el que quiere como el que hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo y pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, mi gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos como doble gozo, también vosotros conmigo. Sí, una de las cosas principales que la Biblia nos enseña es que el mismo Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo porque somos su cuerpo, o sea, somos parte de Cristo. Entonces nosotros somos portadores de la luz que es Cristo. Entonces nosotros llevamos esa luz al mundo para que el mundo conozca que sin la luz de Cristo no pueden vivir una vida como Cristo quiere que la vivan, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de sabiduría. Dios te cambia a su manera para que tú vivas una vida completamente feliz y puedas entonces reconocer que tú eres un hijo de Dios, porque cuando te entregaste a Cristo, según el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan, dice que todos los que le recibieron a Cristo tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando tú te entregas a Cristo, automáticamente sales de las tinieblas a la luz y eres un hijo de Dios. Entonces nosotros vivimos, hay muchas veces que decimos la palabra gozo. Gozo no es que nos estamos riendo el día entero. El gozo es algo interno, algo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que nos da gozo de saber que Dios nos perdonó por medio de Cristo, que podemos ir a su presencia, orarle, y la palabra de Dios dice que Cristo dijo que todo lo que nosotros oremos en su nombre, Él lo va a hacer. Entonces nosotros damos testimonio de esa verdad para que ustedes sean convencidos que por medio de Cristo lo van a encontrar todo. Le quiero hacer una pregunta a los que están mirando, cristianos y no cristianos. Okay. Especialmente los cristianos, porque los no cristianos todavía no están entregados a Dios, pero especialmente los que están en el cuerpo de Cristo. Si tú estuvieras caminando por la calle o entraras al mercado o estuvieras en el trabajo o como sea, y tú ves que una persona se cae, se rebala y se cae, se clava algo en el cuerpo y empieza a desangrarse, tú te vas a quedar, tú no vas a seguir caminando. Tú vas a decir, eso no es tan importante. ¿Qué importa que se está desangrando? Tú vas a seguir tu caminito y no diciendo, bueno, es más importante lo que yo tengo que hacer y las cosas que yo tengo en mi vida, y esa persona yo no me tengo que preocupar de él, porque otros se van a preocupar de él. Es de la misma manera que nosotros miramos dar el testimonio y hablar a la gente de Cristo. Nosotros no podemos ver las personas
que están caminando todo alrededor de nosotros, que no conocen a Dios y quedarnos tranquilos sabiendo que se están desangrando, que están en la oscuridad, no porque lo creemos mejor que ellos, porque todos somos pecadores, sino porque están en la oscuridad, están en ruta al infierno, no están en ruta al cielo. ¿Cómo lo podemos quedar tranquilos sabiendo eso y no hacer nada? Y por eso que es tan importante el testimonio de cada cristiano en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Porque si hay algo, lo más importante que esas personas se entreguen a Dios. Después que se entreguen a Dios, que reciban sanidad, liberación, los matrimonios sean restaurados, los hijos sean tocados. Todo eso es muy importante. Pero lo más importante es que se entreguen a Dios. Porque así, si por si acaso la alcanza la muerte, van a poder ir al cielo y no están. Los niños inocentes, sea como sea, van para el cielo, porque no saben todavía lo que es pecar. Pero ya cuando tú pecaste y tú llegas a cierta edad y tú sabes lo que estás haciendo, eso puede pasar a los 5, eso puede pasar a los 10, eso puede pasar, pasa a una edad temprana, no va a pasar a los 20 años, va a pasar a una edad que tú eres niño, tú eres una persona, un humano chiquito, un humano inocente. Eso si algo le pasa, van a ir para el cielo, porque no saben todavía no saben lo que es planear a pecar, lo que es buscar el pecado. Pero yo le estoy hablando a cualquier persona que ya está en el otro lado de eso. ¿Okay? Es lo más importante para ti, ¿okay? Entregarte a Dios. Pero para los cristianos es importante para nosotros. No, yo y Capín no le estamos diciendo a ustedes que le caigan a entrar a la gente molestándolo. Pero cuando tengan la oportunidad, sea como sea, en su trabajo, en su negocio, en sus ocupaciones, mercado, ir a buscar agua, como sea, ¿okay? Hay oportunidades, no atacando a la gente, no maltratándolo, sino simplemente diciéndole lo que Cristo ha hecho por ellos y dejar que Dios lo toque. Tú no vas a poder cambiar. No te sientas mal si te rechazan. Si tú le hablas a una persona, testificas, no estoy hablando de predicar, enseñar, estoy hablando de testificar. Y la palabra de Dios dice que todo cristiano debemos de testificar. Pero como dijo Capiro, no por obligación, ¿ok? Es por el amor que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que amar, ¿ok? Y el mejor amor que tú le puedes enseñar a una persona es diciéndole lo que Cristo hizo por ellos. ¿Tú quieres decir algo? Sí, hay algo muy importante que cuando nosotros leemos la Biblia y les recomendamos a ustedes que lean la Biblia, es algo que empieza a surgir en nosotros de que algo es verdadero. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, escuchen bien, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestro pecado con su sangre. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su sangre nos liberó. Por su amor y por su sangre, Él nos perdonó. Nosotros reconocemos que somos pecadores, pero hemos sido perdonados. Como dijo Jesse, nuestra alma está viva ahora en nuestro espíritu porque nos entregamos a Cristo. Mientras tú no te entregues a Cristo, tu alma está muerta y tu espíritu y estás caminando en tinieblas. Por eso nosotros les recomendamos que vengan a Cristo para que anden en la luz de Cristo. Okay.
Este, en, en la vida cristiana, lo más importante para nosotros y lo más importante yo creo que para toda la humanidad fue el hecho de que Cristo vino, murió, fue enterrado y resucitó. No hay ningún hecho, no hay ninguna cosa, no hay nada, tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu perro, tu trabajo, tu edificio, tu casa, lo que sea que es importante, tu deporte, lo que tú haces, lo que sea, mi anillo de matrimonio, nada de eso es más importante que ese hecho. ¿Por qué ese hecho es tan importante? Porque por ese hecho, todo lo que estaba supuesto pasar, que estábamos destinados a pasar, todo eso fue cambiado. Entonces, quiero dar algunas explicaciones de por qué podemos creer en la muerte, el entierro y resurrección de Jesucristo, porque es el hecho más importante. Si quitamos ese hecho, Amén, amén. ¿okay? ¿Verdad, Capillo? Oh, yeah. Si nosotros quitamos ese hecho Nada vale lo demás. de la novela, de la panorama, como tú quieras, de la película, si nosotros quitamos eso, de ahí lo quedamos sin nada, cero. Es como un dulce vacío, ¿ok? Es como un bistec que no sabe a nada. Te quedas sin nada, ¿ok? No hay nada ni antes de nacer tú, ni cuando naciste, ni después de morirte, no te quedaste en cero. Entonces, nosotros los cristianos, para mí, y yo creo que para Capito también, Amén, ya. si tú no le estás hablando a alguien de eso, tú debes de preguntarte si tú eres cristiano o no, o si tienes a Cristo en tu corazón. Porque es imposible como cristiano tener la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo en tu corazón y no decírselo a alguien. Entonces, vamos a ponerlo un poquito ahora, un poquito mental, no tan espiritual, sino más mental. Bueno, no mental, sino práctico. Vamos a ponerlo un poquito práctico, que algunas veces lo práctico es cuando más se manifiesta lo espiritual. Entonces, podemos ver que en la historia, en lo que es histórico, en las pruebas, evidencias científicas, históricas, se ha probado ya que Cristo existió. Amén, ya. Igualito que yo sé que Capiro tuvo un abuelo, ¿ok? Yo conocí a mi abuelo que era papá de Capiro, pero Capiro tuvo un abuelo que yo nunca conocí. Capiro me habla de ese abuelo. Capiro me dice de ese abuelo. Capiro me cuenta de ese abuelo. Yo conocí a ese abuelo de Capiro por medio de Capiro. Ok, bueno, Cristo ha sido conocido de nosotros, ok, por fe, sí, pero también en lo práctico, porque históricamente, con evidencia, hay evidencia muy fuerte de que Cristo vivió, Cristo murió, Cristo fue enterrado y Cristo resucitó. Y no solamente de cristianos, sino de no cristianos. Entonces vamos a mirar, hay tres cosas que podemos mirar que nos da a nosotros completa seguridad que eso pasó. Uno de ellos es que la tumba fue vacía. ¿Por qué lo da seguridad que Cristo resucitó y la tumba fue vacía?
Porque como hemos hablado en otros programas, cuando Cristo murió, lo llevaron a la tumba y lo enterraron. No nada más lo pusieron allá adentro, dejaron la tumba sin piedra, ahí al aire libre y se fueron. Sino que cuando llevaron a Cristo ahí a la tumba, lo metieron adentro, pusieron una gran piedra que tenía que ser por lo menos unos 2, 3, 4, 5 hombres muy fuertes para mover. Entonces quedaba encajada de cierta manera que era hasta más duro mover, quitar. Era duro ponerla, pero era más porque la piedra no solamente que rodaba sobre arena, sino que rodaba y cuando rodaba y se ponía en la tumba, quedaba como encajada, que para quitarlo es como que la piedra bajaba como un escalón y quedaba clavada ahí. ¿Ok? Entonces después le ponían unos sellos, varios sellos ¿cómo se El llama? sello romano. Romanos del Ya. gobierno. También le ponían guardias para proteger la piedra, de que no la movieran y no se robaran, los discípulos se robaran, porque los discípulos, ¿ok? Los discípulos, los apóstoles, especialmente los apóstoles, según la palabra, los apóstoles se fueron locos. Murió Cristo, se volvieron locos y se fueron por ahí, ¿ok? Pero quedaron discípulos, habían 125 discípulos, ¿ok? O 500, más o menos en ese tiempo. Más o menos, ya. Y muchos de ellos iban todos los días, se pasaban horas ahí alrededor. No se podían acercar a la tumba, pero estaban como lejitos vigilando. Pero al mismo tiempo habían soldados romanos que la Biblia llama una cuadrilla. Ok, no sé si ustedes saben lo que es una cuadrilla. Una cuadrilla es mínimo 4 hombres hasta 16 hombres. Y los soldados romanos no eran cualquier soldado. Eran soldados, hazte de cuenta, no sé si todos conocen lo que es un Green Beret, ¿ok? Oh, Del yeah. Army, especialista en armas, en defenderse. Eso es del ejército. Los mejores soldados en ese tiempo entrenados eran los soldados romanos. Y habían 4 de ellos mínimo hasta 16. Y cada 8 horas, porque los judíos tenían, ¿cómo se dice? Sus tiempos corrían en 6 horas. Ellos tenían 4 tiempos, 6 horas, 4 tiempos. Los romanos no. Los romanos tenían 3 tiempos de 8 horas. Cada 8 horas ponían soldados frescos. No dejaban el soldado ahí 24 horas, dejaron 4 soldados ahí 3 días, sin dormir. Cada 8 horas hacían un cambio, porque los soldados romanos eran muy entrenados, Oh, yeah. sabían lo que estaban Yeah. haciendo y cambiaban el guardia cada 8 horas. Eso lo hicieron por 3 días. Cuando ya pasó 3 días, aparte de que ya sabían que Cristo estaba muerto, porque se había desangrado, porque antes de entrar en la tumba él estaba desangrado, él estaba muerto. No tenía Pero sangre, ya. ellos no estaban preocupados de que se iba a levantar, porque estaba muerto, por seguro, se había desangrado. En ruta, bajándolo de la cruz, levantándolo y llevándolo a la tumba, él se había desangrado, él estaba muerto, ¿ok? Por seguro. No tenía casi sangre. Es decir, que ellos sabían que él estaba muerto. Ellos eran de la guerra, ellos sabían cuando una persona estaba muerta o no, ¿ok? Entonces, ahora te voy a dejar hablar, Yeah, capitán, yeah. ¿ok? Entonces, él estaba muerto entrando, entonces tenían ese guardia. Lo tuvieron ahí por 3 días. Y después de los 3 días, cuando ya sabían que no había posibilidad de una persona que se estaba desangrando, aunque no tardaba 3 días eso, ya después de los 3, yo no sé si ustedes saben lo que pasa con un cuerpo cuando está muerto después de 3 días. Yo sí sé. Después de 3 días se le empieza a salir todo por diferentes partes. Yeah. Perdón que lo diga
tan Ya, ya. groseramente, Se va pudiendo. se le va saliendo todos los fluidos por todas partes. Por donde se pueda salir, se sabe. Yo quería asegurarse que él estaba en esa etapa, donde cuando, si por alguna razón los discípulos podían abrir esa tumba, lo iban a encontrar todo deshecho. Qué bueno. Entonces, ahora viene lo más tremendo. Ahora llegan María Magdalena a la tumba, la piedra está movida, los soldados no lo movieron porque no tenían esa orden, si lo mueven es muerte para ellos. Ellos cuando recibían una orden, era muerte si iban contra esa orden del rey, de un centurión, como sea. La piedra estaba movida porque Dios la movió y Cristo no estaba resucitado. ¿Quiere decir algo? Sí, Jesse, me gustaría platicar, que muchas personas no lo saben, por qué Cristo fue a la cruz Okay, dale. y por qué Cristo permitió que lo clavaran en la cruz. Amén. Porque Él lo permitió. Si Él no hubiera querido, Él no muere en una cruz, porque Él es Dios. Pero Él lo hizo por nosotros. Cuando Cristo lo clavaron en la cruz, con Él clavaron todos nuestros pecados. Amén. Allí estaban todos nuestros pecados. Por eso cuando le decimos a alguien que lleve su pecado a la cruz, está diciendo que allí fue donde Cristo dejó todos nuestros pecados. Cuando Él murió, todos nuestros pecados quedaron clavados en la cruz. Ahora, Él muere y al tercer día resucita. Pero antes de resucitar, ¿qué pasó? Él bajó al infierno y le quitó la llave a Satanás y la recuperó otra vez. ¿Qué es lo que es la llave? La llave es la vida o la muerte Eterna. eterna. O sea, Satanás tenía la llave, pero Cristo triunfó y le quitó la llave y ahora Cristo es el Señor y dador de vida. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, porque está todo clarito. Todo lo que Él hizo fue por beneficio de nosotros. Él se glorificó, pero nos dio la victoria a nosotros. Por eso Pablo decía, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Porque Cristo venció a la muerte, resucitó, nos resucitó a nosotros y nos dio la victoria y la vida eterna. Ahora, ¿por qué sabemos que pasó la resurrección? Primero, porque históricamente la tumba estaba vacía, pero no solamente eso. Podemos ver en la historia del área esa donde resucitó Cristo, que en ese tiempo se estaban entregando gente a Cristo cuando él estaba, ¿ok? Cuando él estaba vivo, se estaban entregando a gente a Cristo. Pero después de la muerte, entierro y resurrección de él, cuando la gente se fueron enterando por medio de los apóstoles, por medio de los discípulos, lo que había pasado, la gente, judíos y no judíos, se fueron entregando rápidamente a Dios, porque estaba la evidencia. No era solamente que, que era una imaginación de ellos y que ellos estaban contando. Tú tienes que acordarte que cuando a una persona le cuentan algo que no es verdad, que es una fantasía, tarde o temprano esa fantasía va a ser reconocido que es una fantasía, ¿ok? Y después ya la persona no le creen. Como personas que yo he tenido en mi vida que me han hecho muchos cuentos que 50% de lo que me están diciendo es una fantasía en su mente, ¿ok? Entonces yo tarde o temprano me doy de cuenta que es una fantasía en su mente, que no es la verdad. Bueno, también la gente en ese tiempo, si algo no era verdad, se daban de cuenta, no eran unos tontos. Ellos vivían ahí cerca de donde estaba la tumba.
ellos podían ver la tumba vacía, ellos podían pasar, ¿ok? Y ver la tumba vacía. Y no había, la única explicación de eso era que Dios había resucitado. Amén. Entonces lo que pasó fue, yo creo que fue el primer, hablan de muchos avivamientos, ¿ok? Que han pasado en la historia de la humanidad. Pero creo que el primer avivamiento después de que Cristo resucitó fue que en esa misma área de él se entregaron, y dice históricamente se dice que en esa área que estaba Roma, se entregaron aproximadamente como el 80% de la gente a Cristo, Ya, de los que vivían en esa en lo que área, vivían ya. el 70-80%, ¿ok? Rápidamente, en cuestión de un par de años, se estaban entrega, no por una mentira, por una verdad, porque la evidencia estaba ahí. Entonces, para nosotros hoy en día es una evidencia más de que Cristo de verdad murió, y no solamente que murió, sino que resucitó, porque lo más importante no es la muerte de Cristo, es muy importante, pero la resurrección de Jesucristo es lo más Es importante. una victoria enorme. Porque si no hay resurrección, no hizo lo que Cristo dijo: yo voy a morir y en 3 días voy a resucitar. Todo lo que él hizo, lo que él predicó, los hechos, los milagros, las sanidades, todo muy, muy importante, buenísimo, gloria a Dios. Pero lo más importante es esa resurrección, porque por esa resurrección nosotros podemos estar seguros, y que es históricamente probado, que nosotros vamos a ir a un lugar mejor que lo que tenemos acá, y un lugar que no lo podemos imaginar. Amén. ¿Tú quieres decir algo? Sí. Ahora, ¿cómo podemos dar testimonio de que Jesucristo resucitó? Está en la Biblia. Amén. Vamos a leerlo. No, porque O lo vas a explicar. sí. Dale. Cuando Jesucristo resucitó, María Magdalena estaba allí, habló con él. Pedro y Juan dieron testimonio de que había resucitado. Pero había un discípulo que dudaba de la verdad de que había resucitado. Se llamaba Tomás. Y un día estaban reunidos y se le apareció Cristo y le dijo: Tomás, mete tu dedo en mi llaga, mira mis manos. Entonces ahí se convenció Tomás que él había resucitado y le dijo: Dios mío y Señor mío. Y Jesucristo le dijo: porque viste, creíste. Bienaventurado los que no han visto y creen. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no vimos la resurrección de Cristo, pero creemos en la palabra de Dios y creemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu y nuestra alma que Cristo es verdadero, que es el Hijo de Dios y que algún día va a venir a buscarnos. Estamos viviendo en unos tiempos buenos en la historia de ser cristiano, porque yo no sé por qué, Dios ha escogido rápidamente en estos días, y va a estar pasando más y más y más cada día. En estos próximos años, 1 o 2 años, en estos meses, va a estar pasando más rápidamente, que Dios va a permitir evidencia práctica, igualito que la evidencia práctica de que esta gente veía en la tumba vacía y no había ninguna forma de no creer. Por la misericordia de Dios. La Biblia dice que por fe, ¿ok? Pero hay gente que no tienen fe. No van a tener fe, nunca han tenido fe, no tienen fe en nada, ¿ok?
Y por la misericordia de Dios, Dios está permitiendo evidencia clave, evidencia práctica, como Tomás en la Biblia, donde se va a ver por sin argumento, no va a haber argumento psicológico, no va a haber argumento ni del diablo, ni de lo humano, de que eso pasó. Y por la misericordia de Dios, creo que estamos viviendo en unos tiempos donde mucha gente se va a entregar a Dios, porque en la evidencia no hay argumento. Te lo voy a explicar de esta manera, algo que estuve oyendo de un hombre los otros días. Un hombre que me estaba explicando que en su vida pasada hizo muchas cosas malas y dijo que una de las cosas malas que él hizo, lo agarraron en video, ¿ok? Él entró a un lugar, hizo algo malo, lo agarraron en video, cuando lo llevaron a la corte, enseñaron el video, se vio que era él, se vio lo que él hizo y por eso lo juzgaron. Fue una evidencia muy fuerte y le dieron la pena que le dieron. ¿Okay? Bueno, así mismo está pasando hoy en día con la evidencia de la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. Se está viendo mucha evidencia. Los evangelios, los 4 evangelios, hay mucha evidencia de lo que testificaron es verdad. Hay más de 5, en inglés se dice manuscripts. Yeah, En español no sé cómo decirlo, pero son papeles, manuscrito. manuscritos. Mm. Hay más de 5,000, 3,000, mínimo a 5,000 manuscritos muy claves de que los 4 evangelios, no, espérate, estoy equivocado, hay 3,000 manuscritos de que el Antiguo Testamento está correcto, pero hay 5,000 manuscritos o más de como los 4 evangelios y lo que se escribió en los 4 evangelios es verdad. ¿Es real? Es real. Entonces, entre esa evidencia, la evidencia que se está viendo físicamente, la evidencia de personas que no eran de cristianos, que hablaron de Cristo, hablaron de un hombre que se llamaba Jesucristo, que hacía lo que hacía milagros, hablaba de Dios. Entonces, Dios está trayendo más y más evidencia cada día de lo que Él está preparando para traer a mucha gente a sus caminos. Entonces, posiblemente en los días de los apóstoles, de los discípulos, tú tenías que ser un apóstol, porque así lo llamaron en la Biblia. Los apóstoles son los que se encargaban mayormente de hablar de la muerte, entierro y resurrección de Cristo. Ajá. Hoy en día no. Hoy en día nosotros, cualquier discípulo, podemos hablar de eso, porque tenemos evidencia. Si nada más la buscamos, está en la librería, está en la historia, está en YouTube, está en cualquier lado que tú tienes acceso a la historia de la humanidad. Tú vas a encontrar evidencia de lo que los apóstoles vivieron en su área. Así que no hay forma de decir por la evidencia que lo de Dios no es real. ¿Tú quieres decir algo? Sí, es muy importante decirle a ustedes que nosotros nos sentimos gozosos de hablarle a ustedes de Cristo, porque en la misma forma que Él cambió nuestra vida, puede cambiar la vida de ustedes. Nosotros no le estamos obligando, ni estamos exigiendo nada, este programa, Corazón de Papá, es un programa educativo para conocer la vida cristiana. Nosotros no estamos condenando a nadie, ni estamos juzgando a nadie, solamente le estamos testificando la verdad para que la verdad lo haga libre. Si ustedes no quieren recibir la luz del mundo, que es Cristo Jesús, van a tener un problema bien grande. Cristianos o no cristianos,
que estén mirando este programa, ¿ok? Le presentamos estas cosas que hablamos, que se le presentamos, que ustedes pueden buscar y mirarla en YouTube, en una librería, en la computadora, en la historia de la humanidad. Ustedes pueden buscar y se van a dar de cuenta que lo que es de Dios es real. Y la razón que le decimos estas cosas es para que se animen a que las personas que están alrededor de ti necesitan saber estas cosas. No te creas que porque una persona está muy educada sabe estas cosas, ¿ok? No te creas que porque una persona parezca que está atento a todo lo que está pasando. A veces estamos tan atentos a la noticia, porque las noticias que está pasando, hoy en día lo podemos enterar de las noticias que están pasando en cualquier parte del mundo, ¿ok? Estamos tan atentos a eso y no estamos, porque en la Biblia llama las cosas de Dios las buenas nuevas, las buenas noticias. Estamos tan atentos a las noticias del televisor, de YouTube, de todo lo que está ahí en Internet, que lo olvidamos de la mejor noticia. Y nosotros, yo y Capiro, reconocemos que estamos viviendo en un mundo quebrantado, en un mundo roto, ¿ok? Eso no hay duda. Pero por eso que es tan urgente que este mundo, esta gente que están todo alrededor de nosotros, cristiano, no cristiano, ¿ok? Los cristianos que no se avivan, no se inspiran a decir a las personas que no conocen de Dios, porque para mí, aunque se han entregado a Dios y aunque son cristianos, si no le están diciendo a alguien, aunque sea sus hijos, su esposa, sus amigos de Dios, hay algo que le falta. Y para mí lo que le falta es saber con seguridad de que las cosas que pasaron en la historia con Cristo son verdad. Eso a mí me hace dos cosas. Me da ánimo, pero al mismo tiempo me da temor. Porque ahora yo no tengo excusa. Yo no tengo excusa para no aceptar que Dios es Dios y que Dios es real. Eso me da ánimo porque me dice, wow, Dios es real, Dios de verdad me salvó. Pero al mismo tiempo me da temor porque no hay excusa para mí para no buscar de Dios, con la ayuda de Dios. ¿Qué tú quieres decir algo? Sí, por eso que nosotros testificamos de la verdad de Cristo. En Mateo 28, 18, cuando Jesucristo se iba de este mundo al Padre, le dejó un mandamiento a los discípulos. Y es uno de los mandamientos más preciosos que hay, que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros aquí, porque dice la palabra de Dios que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está con nosotros. Él está aquí. Y Él está oyendo todo lo que nosotros estamos testificando. Por eso que nosotros le testificamos a ustedes lo que Cristo dijo, hacer discípulos a todas las naciones. Por eso nosotros le enseñamos a ustedes la verdad de la Biblia, para que despierten del sueño en que están, de la poca esperanza que tienen, de la poca fe. Cuando vengan a Cristo, van a ver el cambio que va a haber en su vida y en la vida de todos sus familiares.
Nosotros queremos que ustedes sepan que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros no sabemos, no estamos, you know, seguros en sí mismos y por eso que le hablamos con tanta urgencia. Nosotros lo que estamos seguros en lo que Dios hizo. Esa es nuestra seguridad. No es que ahora no pecamos, nos sentimos muy seguros, nos sentimos hasta superiores, ¿ok? Porque ahora tenemos esa revelación, ¿ok? Sino que debe de eso darte, debe de, 4 minutos, debe de tú sentirte, cuando Dios te revela cosas, debes de sentirte más, te sientes menos, ¿ok? Es tremendo como eso pasa, ¿ok? Algunas veces, cuando Dios nos revela cosas a nosotros, Dios está revelando tantas cosas hoy en día, porque, y no quiero que nadie se sienta mal de lo que no son cristianos y cristianos, ¿ok? Pero hay tanto orgullo, el pastor de nosotros estaba predicando eso ayer en la iglesia. Estamos llenos de tanto orgullo, ¿ok? Y si nosotros los humanos podemos como saber eso, reconocerlo, de que estamos llenos cristianos, no cristianos, de tanto orgullo. Imagínate Dios, cómo no lo puede reconocer, cómo no, Dios lo ve, ¿no? No solamente que lo puede sentir, sino que Él lo puede ver. Él lo puede ver en el corazón de nosotros. Entonces, como tenemos tanto orgullo, duda en el corazón de nosotros, cristiano, no cristiano, o sea, hay cristianos que ahora mismo están mirando este momento y dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo no tengo duda. Bueno, perdóname, pero lleno, si crea que estás lleno, no lleno del Espíritu Santo, traes orgullo, todo lo traemos dudas. Y, y por la misericordia de Dios, Él está trayendo mucha evidencia, no solamente por fe, sino en lo práctico, porque esta generación, especialmente los que no conocen a Dios, porque ya siendo cristianos nos hemos entregado a Dios, por lo menos tenemos la ayuda del Espíritu Santo para Amén. combatir contra esa duda. Tenemos las almas para poder pelear contra eso. Pero imagínate las personas que no tienen, no se han entregado a Cristo, todavía no tienen ese poder. Entonces Dios de su misericordia está trayendo. La evidencia siempre estaba ahí, pero Dios sabe lo que hace. Y Él, por alguna razón, Él está ahora acelerando toda esa evidencia para que muchas personas puedan venir a los caminos de Dios. Entonces, el trabajo de nosotros como el cuerpo de Cristo se está poniendo más fuerte, pero más bonito al mismo tiempo, porque vamos a Amén. tener el privilegio de ver montones de gente venir a los caminos de Dios. Amén. Y la palabra de Dios que yo leo dice que a donde abunda el pecado, Sobreabunda sobreabunda la gracia de Dios. ¿Ok? Algunas veces tenemos la tendencia de creer que a donde abunda el pecado, menos abunda la gracia de Dios. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que a donde abunda el pecado, y creo que el pecado la gente que nos sigue, que no, bueno, todos somos pecadores, pero en esa parte está hablando de donde abunda la oscuridad, sobreabunda la luz de Dios. Entonces, no lo podemos dejar engañar por los hombres, por sus entendimientos, por su límite mente, ni por el diablo. Porque recuérdate, muchas veces el diablo usa la mente de los hombres para confundirnos. No lo podemos dejar engañar por eso. Tenemos que creer como cristianos que a donde abunda la oscuridad, sobreabunda la luz de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Amén.
Y esas personas que a lo mejor tú le estás hablando, le estás diciendo que todavía no se han entregado a Dios, no te preocupes, sigue orando por ellos, sigue esperando en Dios, porque en cualquier momento te vas a sorprender. Te vas a sorprender que se van a entregar a Dios. Sí, y hay otra cosa que la gente tiene que saber. Después que uno termine en este mundo, el alma no muere, pero con Cristo tiene vida. Sin Cristo tienes condenación. Entonces, en este programa, más que todo queríamos que ustedes supieran cuál es el pensamiento de nosotros atrás de tanto testimonio, de tantos cambios en la vida de la gente. Y el pensamiento de nosotros es de que todos cristianos y no cristianos necesitan escuchar de que Dios cambia a la gente, no solamente en el tiempo de Cristo, sino hoy en día. Y cada uno de nosotros, sea el testimonio que tú tengas, ¿ok? Es un testimonio importante de cómo Dios cambia las cosas. Y es más evidencia. Te voy a dar este ejemplo. Llevan a una persona a un juicio. Yo he hecho eso, yo hice eso para un pandillero. Me llevaron a mí, él estaba tratando de cambiar. Él tenía como 17, 15, 16, 17 años. Estaba tratando de cambiar, estaba yendo a la iglesia, se estaba entregando a Dios. Él me llevó a la corte para ser representante de su buen carácter, de cómo estaba tratando de cambiar su carácter. Sus hechos que había hecho ya estaban metidos en la corte. Ya no había forma de llevar eso, quitar eso. Pero yo era un testigo de cómo él estaba realmente tratando de cambiar. Y eso es válido en la corte, porque dice que tú quieres cambiar de eso a algo mejor. Entonces, nosotros necesitamos como cristianos es saber que cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, es más y más evidencia de cómo Cristo está manifestándose en esta humanidad. Y no lo podemos quedar callados. No es para que moleste la gente y le caigas atrás, como en ese programa, el Metiche, ¿ok? Que no sé si todavía existe porque hace tiempo que no lo veo. O sea, el Metiche era que una persona estaba conversando, no lo conocía y se metía en su conversación, ¿ok? Y eso era chistoso, a mí me encantaba, ¿ok? Pero la cosa es que no podemos dejarnos, ¿ok? Tener esa duda de lo que el testimonio de nosotros no es válido, ¿ok? Sea como sea. Hay testimonios y hay testimonios. No importa. El testimonio que tú tengas es importante porque es la forma que Dios te alcanzó, como Dios te cambió. Entonces, anímanos. Vamos a animarnos. Vamos a hablar a la gente, amándolo, no siendo metiches, no molestándolo, pero al mismo tiempo quizá va a tocar algunas situaciones que sí lo vas a molestar, ¿ok? Pero como Dios te diga que lo haga, porque Dios sabe lo que él hace, y lo que él hace. Dios tiene control de todas las Dios cosas. tiene control de todas las cosas, ¿ok? Entonces, ¿quieres orar para terminar? Yes. Vamos a orar ahora. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, acudo a tu inmensa misericordia y te pido, Padre Santo, que envíe miles y miles de misioneros al mundo a hablar de tu Hijo, el sacrificio que hizo en la cruz para salvarnos a todos. Porque así dice tu palabra, que de tal manera amó su Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros, Padre Santo, oramos delante de ti y dejamos que tú, que tienes el control de todas las cosas, envíes tu misionero para salvar las almas del mundo de las garras de Satanás y todos sus demonios. Gracias, Padre, por el día de hoy.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Le invito